Mi nombre es Marian Vargas y este es el proyecto Dando a Luz a la Justicia, los derechos reproductivos en la República Dominicana y hoy estamos con... Mi nombre es Leiko Hidaka, soy dula de nacimiento desde el 2016 y trabajo en República Dominicana. Ok, Lico. Y para comenzar, ¿puedes contarnos un poquito sobre tu experiencia como dula y qué te llevó a elegir esta profesión? Originalmente yo soy arquitecta. Yo trabajaba en Naciones Unidas cuando decidí hacer una pausa en mi carrera y buscar algo que yo entendiera con más sentido, con más impacto. Yo llegué a lo del duleo por pura coincidencia porque había una doctora que era quien formaba dulas y estaba organizando su primer taller de formación de dulas. Y una amiga en común le recomendó que me contactara para que la ayudara con la logística del taller. La doctora en cuestión fue quien me explicó lo que era una dula y la situación que estaba ocurriendo en República Dominicana y me preguntó que por qué yo no tomaba el taller. Yo la verdad me di cuenta de lo ignorante que yo era a medida que fui aprendiendo en el taller cómo el dar a luz en República Dominicana parece ser sinónimo de despersonalización. De repente tú no tienes derecho como ser humano, eh, prácticamente te despojan de tu dignidad. Y yo dije, no, pero esto no puede ser. En ese momento yo todavía no había decidido si iba a tener hijos o no. Y dije que si algún día yo lo decidía, yo merecía que se me tratara con respeto. Y si yo lo merecía cualquier otra persona. Y básicamente ese fue mi impulso a entrar en este mundo. Y luego al ir descubriendo que hay cosas tan pequeñas que se pueden hacer para apoyar a una madre a tener una experiencia positiva del nacimiento, fui profundizando más y esto es lo que he estado haciendo ya por 9 años. Wow. Y esto nos lleva a nuestra siguiente pregunta, que es, ¿cuál es el proceso para formarse como dula? ¿Qué preparación y experiencia lleva? ¿Alguna certificación? Y entonces también, ¿qué servicios se ofrece a las mujeres embarazadas aquí en el país? Lo primero es tomar un taller de formación de dula. El taller por lo general es aproximadamente de 3 días y tú puedes elegir si te certificas o no te certificas. Si te certificas, tienes que renovar la certificación cada X tiempo y para eso tienes que hacer estudios de educación continuada. Para eso, bueno, no quiero ser redundante, pero para tú continuar actualizando conocimientos, porque la práctica de la dula se supone que debe ser basada en evidencia. Mis servicios actualmente son como orientadora durante el embarazo, acompañamiento durante la labor de parto y nacimiento y clases prenatales. Ok. ¿Cómo usted describiera la comprensión y el respeto por los derechos reproductivos entre las mujeres con las que ha trabajado o con las que trabaja? Y usted tocó un poquito el tema. Lo primero es que no se sabe lo que son derechos reproductivos. O sea, al tú no saber qué son derechos reproductivos, no sabes qué derechos tienes. Al tú no conocer los derechos que tienes, no los puedes exigir. Eso es uno. Dos, nadie te lo explica. Tres, el nacimiento se atiende como si fuera una enfermedad bajo protocolos diseñados para tratar patologías. Automáticamente la autonomía del paciente desaparece en pro de su bienestar, entre comillas, porque se supone que la decisión clínica es buscando siempre el bienestar del paciente. Entonces, hay una serie de detalles que tienen que ver con la experiencia que vive la madre, que son irrelevantes desde el punto de vista clínico, y aún hay evidencia de que muchas de esas cosas tienen un impacto positivo a nivel fisiológico, no solo emocional, no se toman en consideración. Entonces, sí hay muchas madres que se me acercan porque tienen un poco más de conocimiento de que sí, pero yo tengo derecho a dar a luz en otra posición, yo tengo derecho a que no me obliguen a dar a luz de tal forma, yo tengo derecho a que me respeten los tiempos del nacimiento, yo tengo derecho a que no se me toque, pero no todo el mundo sabe eso. La mayoría de la gente asume que en el momento que tú entras a la clínica tú estás a merced de lo que otro disponga. Exacto, o sea, una persona que elige buscar una dula es una persona que ya conoce que tiene estos derechos. Por lo menos conoce que tiene derecho a tener opciones. Y por lo general cuando buscan una dula tienen una idea relativamente clara del tipo de nacimiento que quieren y no me refiero solo a la vía de nacimiento, sino de cómo quieren ser tratadas y cómo quieren ellas manejar su labor de parto y nacimiento. Sí. ¿Cuáles diría que son los desafíos más grandes que ha visto enfrentar a una mujer en cuanto viene a estos derechos y las cosas que menciona? Hay una cultura de miedo.
Hay una cultura de miedo que le inculcan a los estudiantes de medicina que arrastran durante toda la carrera, durante la residencia y en su práctica profesional, donde se cree que si no se interviene va a salir algo mal. En el momento que un obstetra le dice a una mujer embarazada, si no haces tal cosa tu bebé se puede embromar, automáticamente la mujer tiende a ceder. Si la mujer no tiene suficiente información, va a ceder y va a sentirse culpable. Y la verdad es que nadie se quiere tomar riesgos, pero la gente no entiende que en toda decisión hay riesgos. Sea hacer algo como sea no hacerlo. Sea la sospecha de una condición como un falso positivo. Entonces, uno de los principales retos creo que es lograr que información de calidad llegue de forma comprensible a las mujeres para que puedan tomar decisiones basadas en sus preferencias sin sentirse culpables y que esta misma información llegue ya en un contexto científico a los obstetras para que puedan actualizar sus prácticas, sus criterios de práctica. Exacto. Eh, ¿Y en qué forma has visto como tu apoyo como dula mejora la experiencia de parto para las mujeres? Yo me enfoco mucho en la planificación logística y en atender las inquietudes y los miedos. Cuestión de que cuando se llega el momento del día del parto, la mujer reconozca el proceso y no se sienta completamente perdida. Es normal que haya temor, que haya duda ante lo desconocido, pero si eso desconocido ya se te explicó antes, tú puedes sobrellevarlo con más tranquilidad, porque en mi observación, lo que ha llevado a las madres a tomar decisiones contrarias a lo que son sus preferencias ha sido el miedo. Miedo ya sea en el momento de dar a luz, sea durante la labor de parto, y si en ese momento las personas que están cerca de ti no te brindan apoyo y seguridad, tú vas a ceder ante ese miedo. Entonces, como dula, les proveo información para que puedan conocer el proceso desde antes, para que puedan prepararse para manejarlo, para que puedan también, en la medida de lo posible, coordinar con sus obstetras y con la clínica donde van y los demás especialistas que se puedan involucrar, para que las cosas sean lo más coherentes posible con las preferencias que tenga esa madre. Sí, y pudiera compartir alguna experiencia no positiva que haya presenciado o escuchado sobre violencia obstétrica hacia uno de sus pacientes o... Algo muy común son las madres que el obstetra le dice tienes que entrar en labor de parto para tal fecha. Siendo esa una fecha que no me queda claro de dónde sacan, hay distintas recomendaciones. Entonces, si no entras en labor de parto para esa fecha, vamos a cesárea o te vamos a inducir. Automáticamente le quitan opciones. Las inducciones tienden a ser procesos tediosos y no te puedo decir una tasa de éxito porque es muy variable, pero a lo largo del procedimiento el sentir de la madre deja de ser relevante y se hacen tactos vaginales con frecuencia para ver cómo va progresando y se ajusta la oxitocina y se limita la movilidad de la madre y todo el proceso fisiológico es reemplazado por criterios clínicos que para nada toman en consideración la fisiología del parto. No necesariamente todas las mujeres entienden esto como violencia porque ellas aceptaron el procedimiento. De hecho, ni siquiera interpretan como violencia el no haber sido ofrecido la oportunidad de esperar el inicio espontáneo de su labor de parto. Sí, eso es algo que yo he tenido, hice un formulario como para tener testimonios de personas, como le estaba explicando hace como 1 o 2 semanas. Y yo creo que eso es como una de las cosas más difíciles, es que las personas entiendan que esto sí fue lo que les Ujú, pasó, o sea, un abuso, ujú, no como que, no, fue que, o sea, eso es lo normal, lo ujú. que creo que es como que el problema más grande, o sea, la normalización, que es incluso que cuando le dices a alguien, sufriste violencia obstétrica, no, o sea, No, te dicen que no. no entiende que sí, ¿Cómo que... así? Exacto, porque quizá ven la cosa, quizás no es ilegal Ujú, o ujú. no tiene alguna repercusión para el doctor, entonces es algo como que
bueno, ya, eso fue lo que pasó y eso le pasó a mi tía y también le Y pasó a eso mi le pasa a todo mamá. el mundo y está Exacto. normalizada la violencia obstétrica. Exacto. Entonces, ¿cómo diría que afecta esta violencia el bienestar emocional y físico de la mujer? O sea, antes, bueno, no antes, sería durante el parto y después de que sucede ya cuando tiene su hijo. Mira, uno de los motivos por los que yo hago lo que hago es porque yo estoy convencida de que la forma en la cual tú inicias la maternidad va a incidir en cómo tú vas a criar. Si al momento del nacimiento de tu bebé tú sientes que fue algo que tú lograste, que fue algo que tu cuerpo hizo, que lo hiciste tú con determinación, con esfuerzo, y todo salió bien, tú vas a tener un sentido de seguridad que vas a reproducir a lo largo de la crianza. Eso es lo que yo pienso. De igual forma pienso que si tu experiencia en el nacimiento fue sentirte objetificada, inútil, no partícipe de la toma de decisiones, la crianza se te puede hacer más retadora en cuanto a tu seguridad para ejercer el maternazgo. Entonces, el impacto que tiene la experiencia del nacimiento en la vida de una mujer a nivel emocional creo que repercute en su maternidad. A nivel físico hay una serie de detalles que tendríamos que hacer todo otro programa para hablar de cómo ciertas determinaciones que se toman afectan la recuperación de una madre, cómo ciertas cosas que se hacen incrementan riesgos para una madre y para el bebé. Y son cosas rutinarias. Nadie entiende por qué es una mala idea dar a luz boca arriba. Nadie entiende por qué es una mala idea hacer una episiotomía de rutina. Nadie entiende por qué es una horrible idea tener a una mamá acostada durante la labor de parto. ¿Cómo afecta eso a la labor de parto? Y todo eso son procedimientos, son intervenciones rutinarias. La epidural, sí, la epidural es una opción y para la madre que la quiera no se le debe negar. Pero usarla de manera rutinaria o inducir a la madre a solicitarla, o sea, todo tiene riesgo. Y estamos usando las intervenciones de forma desmedida y no se le avisa a las madres ni a los padres cuáles son las posibles repercusiones. Después les toca lidiar con ellas, pero nadie les explica, eso pasó porque pasó esto y esto y esto. Exacto, ¿no? Y también, o sea, una cadena de cosas, porque vamos a decir, eh, primero te forzan a hacer una cesárea y luego te dicen si vas a tener otro hijo, no puede, o sea, ya tiene que ser por cesárea, obligado. Y esas Por, son parte de los criterios obsoletos. Ahora, en este año estamos viendo muchas mujeres que quieren parto vaginal después de cesárea, muchas. Y no es sorpresa porque en un país donde en clínica privada el 90% de las mujeres tienen cesárea, ese mismo 90% posiblemente tienen acceso a más información y se está dando cuenta que pueden tener un parto vaginal después de cesárea o que por lo menos lo pueden intentar. Y esas mujeres, muchas de ellas están buscando dulas. ¿qué papel cree que juegan las dulas en la lucha contra la violencia obstétrica? Bueno, yo creo que nuestro rol es pasivo con las madres en el sentido de que proveemos información. Yo particularmente trato de tener cuidado de no sazonar una guerra contra los obstetras, porque no creo que ese sea el objetivo. Yo no creo que ningún obstetra tenga la intención de hacerle daño a una mujer. Yo creo que genuinamente las cosas que hacen es por convencimiento de que son lo mejor para obtener los mejores resultados en cuanto a la salud y el bienestar de mamá y bebé. Pero ¿qué contempla ese concepto de bienestar? ¿Abarca el bienestar emocional? Además, como te comentaba, muchas prácticas son obsoletas, muchas prácticas rutinarias no contemplan la fisiología del nacimiento. Y tú me dirás, ¿cuál es la gran cosa con eso? Bueno, hay un planteamiento de que todo este proceso es un continuum, desde el embarazo, desde la preconcepción, embarazo, nacimiento, lactancia y crianza. Que si se interrumpe, no es que se va toda la porra, pero puede dificultar ciertas cosas. Eh, es realmente un escenario a veces difícil de navegar, porque tratando de evitar generar conflicto entre el obstetra y la madre, pero dándole información a la madre, algunos obstetras entienden que la dula está poniendo a la madre en contra del obstetra. Y a mí me gusta mucho utilizar las fuentes de referencia de que mira, por ejemplo, mira este estudio que dice
que sí, se puede tratar de tener un parto vaginal después de cesárea, a pesar de que el grosor de la cicatriz en el útero sea de 2 milímetros en vez de 3. Cuando una mujer va con esa información donde el obstetra siente que se le está atacando, pero no es atacar. Y yo lo que le digo a las madres, tu trabajo no va a ser discutir con el obstetra. Si tú tienes que discutir con el obstetra, considera buscar una segunda opinión, porque cada obstetra tiene derecho a tener su set de criterios particulares. Y tú tienes derecho a buscar el obstetra que sea más coherente con tus preferencias. Entonces yo entiendo que el rol de la dula para con la madre en este sentido, contra la violencia obstétrica, es proveerle información lo más objetiva posible para que ella pueda tomar las decisiones que sean coherentes con sus preferencias. Usted diría que, vamos a decir, está así en la sala de parto. El obstetra, o sea, o la han tratado de esa forma como si fuera una enemiga o alguien que está molestando o no dejando que las cosas fluyan. Personalmente yo no he tenido esa experiencia. Ok, Hasta ahora los obstetras con los que he trabajado han sido relaciones bastante cordiales. qué bueno, qué bueno. ¿Y qué estrategias utiliza para empoderar a las mujeres y defender estos derechos de lo que habla? Yo apoyo el autodescubrimiento. Yo no te voy a decir, tú me puedes decir que está con el obstetra fulano de tal y yo saber que ese obstetra es cesarista. Y no entender yo cómo este te está diciendo si tú vas a parto vaginal sabiendo yo que le hace cesárea. Pero yo no te voy a decir, mira, él es cesarista. Yo te voy a decir, mira, haz las preguntas pertinentes para tú identificar si ustedes están en la misma página. Pregúntale, ¿hasta cuándo espera para la labor de parto? ¿Cómo maneja la labor de parto? ¿Cuáles son sus criterios de elegibilidad para tú tener una labor de parto y nacimiento vaginal? ¿Qué opciones te ofrece si tú te pasas de la fecha hasta la que espera? O sea, cuestión de que yendo a ese tipo de detalles, la madre pueda identificar si efectivamente su obstetra la está apoyando o no. Y aquí es donde entra la responsabilidad de la madre, porque al final la madre es la responsable de la experiencia que va a vivir. Queremos evitar que la engañen. Y en ese proceso de evitar que la engañen, se le provee información y herramientas para tener una conversación fluida y efectiva, una comunicación efectiva con su obstetra. Pero yo he conocido mujeres que dicen, yo sé que mi obstetra prefiere cesárea, pero yo lo voy a convencer de que a mí sea parto vaginal. Y la verdad, esa es una batalla que quizás algunas la han ganado, pero no vale la pena. El día de tu labor de parto, tú estar a la defensiva y pendiente de si me van a querer hacer cesárea, de que tengo que defenderme, no es lo idóneo. Además de una dula en esa situación tan vulnerable en las que se encuentran las mujeres, también, o sea, el apoyo de un, ¿cómo se dice? Ay, se me está olvidando. O sea, de una persona que le apoye, o sea, ya sea su propia Ujú, madre, su esposo, ujú, pareja, hermana, quien ujú. sea, o sea, diría que así como tener más personas, eso ayuda también. Ayuda que esté presente quien pueda proveer tranquilidad a la madre. Independientemente del rol que juega en la vida de la madre, pero que sea alguien con la capacidad de proveer tranquilidad y de transmitir seguridad. Y para eso es esencial que esa persona no tenga miedo y confíe en la madre. Y eso conecta, o sea, lo anterior que estaba mencionando, conecta un poco con esta pregunta sobre los profesionales con los que ha trabajado. ¿Ha tenido experiencias colaborando con estos para abordar y prevenir la violencia obstétrica? Si es así, ¿cómo lo ha hecho? Sí, hay unos cuantos obstetras con los que hemos establecido muy buenas relaciones laborales, que incluso yo a veces les llamo para consulta de segunda opinión o interconsulta, que tienen la apertura a revisar todo aquello que aprendieron durante la residencia como procedimientos de rutina y ver las actualizaciones de por qué hay cosas que ya no se recomiendan o por qué hay ciertas cosas que se recomiendan más que aquellas que ellos aprendieron. Están al tanto de que ocurren vejaciones en contra de la mujer durante el proceso
y tratan de cambiarlo y tratan de en su práctica hacer las cosas diferentes. Yo creo que sí se están dando cambios. Yo creo que más obstetras están respondiendo ante la demanda de un servicio para parto vaginal. No necesariamente es un parto respetado, pero más mujeres parecen estar exigiendo cierto grado de derecho. Pero como te decía al principio, todavía falta que realmente conozcamos cuáles son nuestros derechos para saber qué es lo que podemos pedir y a qué tenemos acceso y cómo a aquello que no tenemos acceso, cómo lograrlo. Entonces, hablando precisamente sobre esa información y ese lo que están pidiendo, o sea, ¿usted cree que hay suficiente información y recursos disponibles cuando viene a la violencia obstétrica? O sea, no solamente que las personas sepan sus derechos, pero cuando vienen a los médicos y personas de esa área, o sea, salud pública, etcétera. Yo creo que es un entramado muy complejo, porque tú tienes una serie de intereses que no son simplemente los deseos o preferencias de las madres. Tú tienes un sistema hegemónico basado en un patriarcado donde quien toma las decisiones ni siquiera se ha visto en las condiciones o en las situaciones que ameritan atención. Eh, no es mi intención sonar radical. No estoy diciendo que un obstetra hombre no pueda atender a una mujer parturienta. Lo que estoy diciendo es que cuando se elaboran políticas públicas, cuando se elaboran guías, las cosas que normalmente se toman en cuenta no visibilizan necesidades propias de la mujer en el aspecto emocional y se cree o parece que se cree que lo emocional no tiene un impacto en la salud física y se separan cuando en realidad van de la mano. Exacto. Ahora una pregunta un poquito más como esperanzada, o sea, ¿qué crees que se necesita para crear un ambiente de parto más seguro y respetuoso para las mujeres? Que se impulse la actualización de los criterios médicos, por un lado, que los obstetras vean que pueden hacer las cosas diferentes con apoyo de su gremio, porque hoy en día tú puedes encontrar que hay un grupo de obstetras que, por ejemplo, sí ofrecen la opción de atender el parto vaginal después de cesárea, y de esos que lo hacen, la mayoría son criticados por sus colegas. Hay poquísimos obstetras que sí tienen la disposición de apoyar a la madre en dar a luz en posiciones que no sean acostadas en la cama y son criticados por sus colegas. Solamente conozco a una obstetra, quizás a dos, que están dispuestas a atender un parto de nalgas y son extremadamente criticadas por sus colegas. Wow. Eh, en mi observación, las obstetras que yo conozco que hacen las cosas diferentes, que apoyan a la madre, que le buscan la vuelta a lo que aprendieron y utilizan la evidencia actual, a pesar de contar con esa evidencia, son criticados por sus colegas. Entonces tú tienes que el obstetra se encuentra entre la espada y la pared, donde o hago las cosas de rutina para no echarme en contra a mi gremio, o apoyo a la madre, pero a riesgo de tener en contra a todos mis colegas. Eso es por un lado. Por otro lado, los protocolos de las clínicas están diseñados para manejar patologías. Considero que debe elaborarse un protocolo de manejo de la mujer parturienta, que no es una paciente de alto riesgo, que no es una mujer enferma. Y lo tercero sería lograr que más información de calidad llegue a las madres para que las madres puedan tomar mejores decisiones con más seguridad. Ok. Y nuestra última pregunta del día de hoy, que quizás va a ser una pregunta un poco difícil, pero si pudiera cambiar una sola cosa sobre el sistema de salud para mejorar esta experiencia de las mujeres en República Dominicana, ¿cuál sería y por qué crees que es una cosa que hay que cambiar, que es crucial? Los protocolos de atención en la clínica. Y por cambiar me refiero a crear eso que te digo de un protocolo específico para la atención al parto normal. Porque si eso existiera, daría las condiciones y pautas para brindar una atención de calidad, viendo a la mujer como protagonista y no como enferma. Y tú teniendo esa plataforma,
te da cabida para estos obstetras que sí tienen la intención y la dedicación, para las dulas que apoyan, para familiares y para una madre sus deseos. Bueno, y nada, muchas gracias. Excelente conversación y aprendí muchísimo. Muchísimo gusto y gracias por la invitación.